Es un gusto saludarlos. Hoy les presento 3 clases de personas. ¿Alguna vez usted se ha equivocado? Yo sí, y muchas veces. ¿Y usted? ¿Cómo nos sentimos cuando nos equivocamos o pecamos? A veces nos sentimos avergonzados o con una conciencia intranquila. ¿Cómo actuamos cuando alguien se equivoca? Se cuenta que en una ocasión, un profesor escribió en el pizarrón la tabla del 9, comenzando por 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, llegando hasta 9 por 9, 81. Por último, el profesor escribió 9 por 10, 91. En ese instante todos comenzaron a reírse, burlándose a carcajadas, mientras otros murmuraban, porque el profesor se había equivocado, porque 9 por 10 es 90 y no 91. El profesor esperó hasta que la clase se quedó en silencio y dijo: ninguno de ustedes me felicitó por haber acertado 9 veces, pero todas las personas se burlan, te humillan porque te equivocaste sola una vez. Así es la vida. Todos nos equivocamos. ¿Cómo actúa usted cuando alguien se equivoca, comete un error o peca? Hay 3 clases de personas. La primera clase, las personas que no hacen nada en tu favor, te ignoran por completo. La segunda clase, las que te señalan y te juzgan. Y la tercera clase, las personas que te ayudan. Primero, las personas que cuando te vean sufrir, caer, no hacen nada por ayudarte. No hacen nada ni en tu contra ni en tu favor. Esta situación también la encontramos en Lucas capítulo 10, en su versículo 30 al 34 dice: Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio la vuelta y siguió su camino. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó al alojamiento y lo cuidó. ¿Qué pasó? A un hombre lo asaltaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y ellos lo ignoraron, no ayudaron a esta pobre persona. Muchas veces actuamos así. Cuando alguien cae, comete un pecado o se equivoca, no hacemos nada, ni para animarlo, ni para ayudarlo, simplemente lo ignoramos. La primera clase de persona. La segunda clase es la clase más peor que puede haber, porque son las personas que te señalan y te juzgan. En San Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11 se narra la historia de una mujer que se equivocó. Dice la Biblia: por su parte Jesús se fue al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer
la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las tenemos que matar con piedras. ¿Y tú qué opinas?, le preguntaron a Jesús. Jesús les respondió: si alguno de ustedes nunca ha pecado, que tira la primera piedra. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo y la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Ella le respondió: Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelves a pecar. Mire, una mujer se equivocó, pecó, cometió un grave error en el seno de su familia. ¿Y qué deseaba la multitud? Matar a esa mujer. Seguramente cada quien llevaba su piedra para matar a la mujer. Muchas veces actuamos de esa manera también. Cuando alguien comete un error, cuando alguien peca, cuando alguien se equivoca, entonces nosotros somos como aquella multitud, levantamos piedras. Quizá no piedras físicas, pero con nuestras palabras, con nuestra mirada, despreciando a la persona que sí que se equivocó. La cosa es, ¿usted no se equivoca? La tercera persona son aquellas personas que te ayudan y te levantan. Y eso es el deseo de Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: Hermanos, si ven a alguien que ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Cada uno debe juzgar su propia conducta. Si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Mire, el deseo de Dios es que si miramos a alguien equivocarse, si miramos a alguien que pecó o que se equivocó, no tenemos que juzgarlo. La Biblia dice que tenemos que ir a la persona, levantarlo, restaurarlo, abrazarlo y ayudarlo. ¿Por qué? Porque hoy quizá él se equivocó, mañana quizá podría ser usted y yo. ¿Qué clase de persona es usted? La primera clase, aquellos que te ignoran, aquellos que no hacen nada por ayudarte. O la segunda clase, que te critican, te tiran piedras, te destruyen en vez de ayudarte. ¿Cuál es la clase de persona que debería ser usted? ¿Que debería ser yo? La tercera clase. Las que están dispuestos a ir y abrazar, a llorar con los que lloran, a levantar al caído, a animarlo y a levantarlo, como hizo Jesús. ¿Jesús qué hizo? Yo no te condeno, dijo él. Solo te digo, ven, levántate, ve a casa, ya no peques más. Cuando actuamos como la persona número 1 y 2, esclavizamos a las personas, las encerramos y les quitamos paz y causamos que ellos se sienten mal hasta llevarlos al grado de quitarse la vida, lamentablemente. Pero cuando actuamos como la persona número 3, liberamos a la persona, levantamos a la persona y hacemos que la persona regrese a la vida disfrutando su segunda oportunidad. Le animo a que sea usted una persona dispuesto a comprender, a perdonar, a abrazar y a ayudar a aquel que se equivocó. Que Dios lo bendiga.